Una encuesta levantada en 2017 reportaba que el 68.3% de los mexicanos estaba de acuerdo en adelantar la muerte de quienes tienen largas agonías. Esto se llama muerte digna y se incluyó en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México el año pasado también. De eso vamos a platicar esta noche. Hoy está con nosotros el doctor Arturo Flores Albor. Él es académico en la Facultad de Derecho en la UNAM, profesor por oposición, es titular de Derecho Procesal Penal. También está con nosotros el maestro César Enrique Olmedo Piña. Él es socio del despacho Ignacio Burgoa Orihuela. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Iberoamericana. Hoy, en Juzgue Usted. Un tema polémico incluido en la Constitución de la Ciudad de México fue el de la muerte digna. Incluso la Procuraduría General de la República presentó un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, no obstante que hay una gran aceptación entre la sociedad para que la muerte digna se lleve a cabo. ¿Qué es la muerte digna, maestro Flores Albor? Francisco, mi consideración de manera muy concreta sería el apoyar al bien morir de la persona. En forma muy concreta, el bien morir es un derecho inalienable de la persona a decidir en qué momento, si es posible en razón de su condición de salud, a obtener para sí un descanso bajo un principio de dignidad, evitando no solamente el sufrimiento, sino respetando esa libertad de decisión de quienes deban tomarla en su nombre o del mismo. A eso iba. ¿Esta muerte digna tiene que ser una prerrogativa de quien está en agonía o de los familiares? ¿Los familiares pueden decidir? Yo creo que es un tema que vale mucho la pena primero ponerlo en el contexto de qué es lo que sucedió, por qué la Corte dijo qué y a propósito de qué temas. Porque además es un tema muy sensible, yo creo que a poca gente le gusta pensar en él a conciencia. Aquí sucede que la Suprema Corte de Justicia tuvo que pronunciarse sobre un artículo en específico de la Constitución de la Ciudad de México. Esta Constitución de la Ciudad de México de febrero del 2017. Y este artículo lo que decía era que las personas tenían derecho a una vida digna y que la vida digna contiene implícitamente la muerte digna. Así es. Y entonces la discusión era, bueno, el alcance de la muerte digna, ¿hasta dónde llega? ¿Es la eutanasia? ¿No es la eutanasia? ¿Será delito o no? Y entonces lo que hacen los ministros en esta sesión, al menos 9-2, que es como queda, es resolver que si bien la Constitución local de la Ciudad de México está facultada por el constituyente del que hace un momento se hablaba para emitir derechos humanos nuevos, no quiere decir que eso implique invadir facultades del Congreso en materia de salubridad general. Que ese es el tema principalmente, Sí. ¿no? Yo creo que ahí, como lo está comentando el maestro, en efecto, yo creo que la base de la inconformidad por parte de la Procuraduría, al combatir la inconstitucionalidad que consideró que se estaba generando con motivo de esa disposición de la muerte digna, en realidad los ministros, en la división de los criterios que manejaron, por una parte se inclinaban a hablar que había una invasión competencial respecto de quién tenía que en un momento regular sobre el hablar de la muerte digna. Si la Asamblea de la Ciudad de México O si era a nivel de Congreso de la Congreso. Unión. Desde luego, ese tema lo tocó tanto el ministro Ramón Cosío, si no mal recuerdo, y el ministro Dayan, quienes se pronunciaron un poco hablando sobre justamente el tema competencial, entre si realmente se había invadido esta competencia digamos, de la Agencia Legislativa Federal o solamente le correspondía a la Agencia Legislativa de la Ciudad de México. Ese fue el tema en el fondo. Pero en realidad, tanto el presidente de la Corte se pronunció diciendo que él advertía, criterio que yo comparto en ese sentido, de que del texto del artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de México, en realidad no generaba verdaderamente una invasión de competencia, puesto que lo único que se había establecido era el concepto de muerte digna. Y sobre eso fue como se generó el debate de qué era lo que implicaba hablar de la muerte digna. El ministro Lainez, en su ponencia, lo que señaló es de que efectivamente había que entender que solo el concepto de muerte digna
implicaba desde luego su regulación posterior en una ley secundaria que tuviera que específicamente, sin invadir competencia en el ámbito de del Poder Legislativo Federal, el que se pudiera regular el alcance de esa expresión de muerte digna, que desde luego, en mi opinión, considero que se trata justamente de una extensión en la protección de derechos humanos, aun y cuando pareciera esto un tanto contradictorio, pero de la voluntad de quien tenga ese momento final de su vida, de hacer de este momento una manera respetuosa, una manera de decisión propia, si esto es factible, y si no, pues a través de quienes pudieran representar la voluntad de esa persona. ¿Esto no es eutanasia? Sí, Bueno, en efecto. Yo creo que ahí es el punto de quiebre muy importante, porque tienen puntos de contacto afines incuestionablemente. La eutanasia es el derecho al bien morir. Y si hablamos de una muerte digna, sin duda, es justamente apoyar a la persona a bien morir. El concepto de dignidad es un concepto en la teoría de los derechos humanos fundamental. ¿Y el suicidio asistido tiene alguna diferencia? Yo creo que sí, y Bueno, sí. valdría mucho la pena para todas las personas que escuchan poder aclarar qué cosa es qué. Sí. Yo creo que el centro es nuestra dignidad, hay un derecho que ha usado mucho la Corte en este sentido, que es el libre desarrollo de la personalidad. Yo poder desarrollarme como quiera. Eso no significa, aunque tiene puntos de contacto, que sea eutanasia ni que sea ayuda o inducción al suicidio. Esta última, ayuda e inducción al suicidio, está tipificado como delito federal. Así es. Eso no es lo que dice la Corte. De hecho, ni siquiera se pronuncia la Suprema Corte sobre eso. Es muy enfática en decir, estamos avalando una muerte digna que viene de la mano de la vida, pero no estamos haciendo mayor pronunciamiento sobre la eutanasia, ni toda la legislación en materia de salud, en la Ley General de Salud, que ya contempla muchísimos aspectos de cuidados paliativos, de la responsabilidad del médico, de cosas que las familias cuando viven pueden pensar que es obligación o no. Y ahí lo que se está diciendo es, los médicos tienen que hacerlo, pero la voluntad última está en la persona, a reserva de que todavía no hay leyes. Todavía no hay leyes en mi esto. voluntad? ¿Cómo manifiesto mi voluntad? Claro, eso es un tema clínico importante porque, desde luego, en tanto que no exista la capacidad de poder autodeterminarse en qué forma morir, en el concepto de muerte digna, por esa razón considero que es más extensiva la idea que el legislador planteó en nuestra Constitución de la Ciudad de México, al referirse justamente a esa muerte digna, porque de qué manera el individuo, estando en una condición final de su vida, pueda decidir. Sin embargo, entonces creo yo que el alcance del concepto de dignidad, como lo acaba de señalar justamente ahorita el maestro, me parece que es las condiciones en general que eviten, atendiendo al concepto de eutanasia, eviten un sufrimiento innecesario. Creo que esa es la lógica de lo que es ¿Lo tengo que manifestar, por ejemplo, personalmente? ¿Lo pueden hacer mis familiares? Yo creo que tendrá que regularse en este aspecto. Habrá que establecer un sistema normativo de qué manera pueda, en un momento dado, alguien en representación de esa persona poder tomar esa decisión justamente de llegar a ese momento, ¿no? Es un problema para mucha gente el alargar el sufrimiento de un paciente, los gastos económicos que implica. Maestro, hay un tema interesante aquí. A partir del concepto clínico de muerte, por ejemplo, para los médicos, hablar de muerte puede ser una muerte en un individuo descerebrado, por ejemplo. Sin embargo, para el mundo del derecho, los abogados, no podemos hablar de muerte si no tenemos el cadáver. Entonces, hasta los mismos conceptos, tanto en el mundo jurídico como clínico, entre los médicos, un médico me puede determinar que una persona, y de manera irreversible, podrá obtener nuevamente la recuperación de su salud, manteniéndolo en un estado vegetativo. Para los médicos, esta persona está clínicamente muerta. Sin embargo, para los abogados, no hay muerte como tal porque no tenemos el cadáver. Entonces, los conceptos habrá que, de alguna manera, generar una afinidad en la idea de lo que es muerte, a partir de ese concepto tanatológico, ¿no? Y luego hablar de dignidad, ¿en qué condiciones?
Y en este sentido, al margen de todas las clasificaciones que tiene el mundo del derecho, que son bastantes, yo miraría un poco desde el lente del ciudadano para decirle, hay un derecho que es a vivir como uno decide. Eso implica también decidir cómo voy a morir. No confundir todavía con muchas cosas que vienen. Eso es importante que sepan las personas. Viene una ley secundaria, vendrá después un examen de compatibilidad si esa ley respeta o no todo lo que ya existe. Y lo que una persona tiene que tener claro es que con todo y el dolor que puede vivir y el sufrimiento que atraviesa a alguien que está en esa circunstancia, la Constitución lo protege y le dice, el Estado no va a intervenir más allá de lo que tú quieras hacer, de lo que tú decidas. Respetar la voluntad. Respetar la voluntad y al final la libertad que está en juego. Yo creo que una de las veces donde la libertad se agudiza más y se tensa más, pues ya hacia el final de la vida es donde más se puede mirar esto. Y eso también lo protege la Constitución local, al margen de que la misma Constitución General de la República también lo resguarda, también lo protege. Concretamente, diríamos que yo quiero tener una muerte digna, no quiero tener una larga agonía, Exacto. no quiero que mi familia se deshaga de su patrimonio por tratar de salvar algo que ya es insalvable. Yo antes de entrar al hospital o en algún momento de lucidez digo, quiero una muerte digna, no prolonguen mi vida. Desde luego, yo creo que sí, en esa lógica tendría que interpretarse de alguna manera el evitar un sufrimiento innecesario. Creo que tanatológicamente, insisto en el concepto porque es muy interesante al respecto analizar lo que es hablar de la tanatología, ¿no? Y dentro de ese contexto es justamente el hablar de eutanasia, el derecho al bien morir. Al bien morir. Al bien morir. Y creo que esa es la idea, ¿no? Maestro Juan Luis Albor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, un gusto. Maestro Olmedo, gracias. Al contrario, gracias. Buenas noches. Bien morir es un derecho de quienes vivimos en la Ciudad de México. Esto a partir de que se aprobó la nueva Constitución para nuestra capital nacional. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa ahora es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.